Vamos a empezar la mesa de la gestión del agua. Y el que nos va a hacer la introducción es Abel Herrera. Abel Herrera es arquitecto técnico, licenciado en Bellas Artes e ingeniero de la edificación. Es máster en rehabilitación arquitectónica y máster en arte, territorio y paisaje. Ha elaborado y publicado estudios sobre arquitectura tradicional y su rehabilitación. Desde la mirada del arte reflexiona sobre la irracional deriva política en Canarias que acaba pintando paisajes que nos afectan negativamente a todos. Su vida profesional, inicialmente en la empresa privada y como autónomo, discurrió entre el territorio, el urbanismo y el medio ambiente. Como funcionario pasó por algunas administraciones, el Ayuntamiento de Buenavista y La Laguna, Gobierno de Canarias y Cabildo Insular de Tenerife. En este último empleó sus últimos 21 años de actividad como director del Parque Rural de Teno, espacio natural protegido, donde se investigaron y desarrollaron las primeras experiencias canarias en depuración natural de aguas residuales en núcleos de población. Masca, Carrizales, Lagunetas, Portelas, Bolicos, proyecto para Teno Alto. Cuando quieras, Abel. No, está aquí. Gracias, Araceli. Agradecer a la Fundación Caja Canarias la oportunidad que me da de participar en este interesante foro y no sé si podré aportar algo al respecto. Por lo menos lo intento. Me han pedido que hable de los planes hidrológicos, el plan hidrológico de Tenerife concretamente. Yo voy a vincular lo que es el plan hidrológico con la figura de cambio climático. Decir que el plan hidrológico, o recordarles que es un documento estratégico y normativo que regula todo el ciclo del agua. Pero yo, como es inabarcable todo el tema, les voy a hablar de las aguas residuales o lo que dice el plan hidrológico sobre las aguas residuales. Pero antes, quiero contextualizar un poquito la charla, hacer una contextualización competencial y legal para que todos tengamos en cuenta el hilo del discurso. Primero, que el suministro de agua de abasto y su posterior tratamiento para verter son competencia municipal y que el coste de todo ese servicio que se haga, el ayuntamiento lo tiene que repercutir al usuario. Es decir, si nos suministra un litro de agua, nos cobra lo que nos cuesta el litro de agua, lo que le cuesta al ayuntamiento el litro de agua y lo que cuesta depurarla para verter. Así lo dice la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Haciendas Locales. En municipios inferiores a 20.000 habitantes corresponde a la coordinación a los cabildos insulares, pero la competencia sigue siendo municipal. Y esto pues, lo hace pensando en pueblos pequeñitos de la península donde no hay capacidad operativa de gestionar este tipo de servicios, ¿no? La regeneración de aguas residuales para reutilizar no es obligatoria, ni compete a los ayuntamientos. Es una recomendación siempre que se garantice la seguridad sanitaria, como luego veremos. Luego, la Ley Canaria de Aguas atribuye a los consejos insulares capacidad de planificación, gestión, control de calidad, etcétera, de todo el ciclo del agua. Y dicha planificación y gestión se establece por medio de los planes hidrológicos de cada isla, que son de obligado cumplimiento. Funcionan, se puede hacer de una forma, de la otra, se puede hacer mejor, peor, pero funciona como un planeamiento municipal, ¿no? Es de obligado cumplimiento una vez que se aprueba. Ahí, parece que me pasé. Pero veamos qué es lo que nos dice Europa respecto a las aguas residuales, la política que tiene Europa sobre las aguas residuales. Nos dice que en base a uno de sus ejes de política medioambiental recomienda el control de los vertidos urbanos mediante técnicas tan naturales y poco consumidoras de energía como sea posible. Propone sistemas naturales para poblaciones inferiores a 5.000 habitantes equivalentes, o hasta 15.000 de forma excepcional. Y en el 2001 publica la guía que ustedes están viendo, una guía que está dirigida a gobernantes municipales, etcétera, para que intenten implantar este sistema. Este sistema, yo no entraré a detallarlo porque Laura luego tiene les va a comentar mejor cómo funcionan, simplemente decirles que existen.
pero que estos sistemas fueron evaluados con experiencias francesas, que en 2001 Francia contaba con 6.000 depuradoras naturales de este tipo, de hasta 6.000 habitantes, o sea que de 15.500 depuradoras que habían en Francia en aquel momento, el 40% eran de depuración natural, o sea que el sistema funciona. Aquí les he dibujado un poco lo que es la posición del Sol en el solsticio de verano, a la hora del mediodía, a nuestra latitud, a los 28 grados norte, a los 40 de Madrid o a los 50 de París. Evidentemente, si hacemos, no hace falta hacer un gran estudio para detectar que Canarias contamos con los mejores aliados que cuentan en Francia, por ejemplo, para imponer este sistema, pues, debido al clima, orografía, distribución poblacional adecuada, etc. Ya que estos sistemas basan su funcionamiento en la fotosíntesis, en la temperatura del agua y funcionan por gravedad. La distribución poblacional de Tenerife, según datos del INE, pues andamos en torno a los 1 millón de habitantes y donde en núcleos superiores a 5.000 habitantes vive el 58% de la población, pero en núcleos inferiores a 5.000 habitantes vive el 41,6%, o sea que el 41,6% de la población se puede resolver con estos sistemas. Sin ir más lejos, decirles que este sistema ha avanzado mucho y donde antes era pues 5.000 o 6.000 habitantes equivalentes, ahora estamos hablando del 2001, ahora se ha incrementado mucho más. Pero bueno, dejémoslo así para ver el contexto en el que nos encontramos. Y ustedes se preguntarán si existen experiencias en Canarias de este tipo de depuración. Yo entiendo que por eso me han invitado a mí para que les cuente el tema, porque yo estuve 21 años, como decía Araceli, de director del Parque Rural de Teno, y ahí hace 7 que estoy jubilado ya, o sea que hace 28 años, 20 y tal, que empezaron las primeras experiencias en el parque. Y esa que ustedes están viendo es Los Carrizales, fue la primera depuradora natural en núcleos de población hecha en Canarias. Luego se hicieron Masca, se hicieron algunas experiencias en Bolico, en las Lagunetas, para conectar también con algunos núcleos del Valle del Palmar, y cuando yo me marché estaba redactado el proyecto para Teno Alto, ¿no? Esquemáticamente es un sistema muy sencillo que fue implementado en el parque debido a su técnica sencilla, eficaz, tiene muy bajo coste de ejecución, funciona por gravedad, no consume energía fósil, ocupa poco espacio, entre 0,50 y 1 metro cuadrado, o sea que ocupa como una depuradora normal, convencional, y actúa como tratamiento terciario, que es el nivel máximo en depuración. Consiste en un biodigestor, un primer tratamiento anaerobio, luego se pasa por un humedal de flujo subsuperficial, casi no se ve el puntero, que es una especie de cultivo hidrológico donde se plantan unas plantas, se inunda y el agua sale completamente depurada por el otro lado. O sea, el esquema es como muy sencillo, ¿no? Antes de entrar en cuestión, tengo que comentarles otro tema. Desde que el Real Decreto 1620 del 2007 permite la reutilización de las aguas residuales regeneradas, se desata una intensa lucha por el control y comercialización de la misma. Hasta entonces, los ayuntamientos habían pasado de depurar agua porque no les interesaba. O sea, bueno, yo tengo la obligación de hacerlo, pero bueno, si no tengo un mandato firme que me lo haga. Entonces, estoy un poquito nervioso porque el reloj me tiene y tengo tantas cosas que contar. Y ahora entramos en lo que dice el Plan Hidrológico de Tenerife. El plan que les vuelvo a recordar que es de obligado cumplimiento. El plan hidrológico comarcaliza toda la depuración de las islas en 13, 14 macrodepuradoras y para llevarlas a ese sitio bombea aguas negras, ¿no?
ha planificado todo esto vinculado a la red de Valtem para uso agrario. Todo esto, evidentemente, es un desproporcionado consumo energético, contaminación y riesgo sanitario, como luego comentaremos. Yo les voy a contar lo que más conozco, porque bueno, aquí en la Isla Baja se generó un movimiento social que trata de impedir este modelo, y brevemente les comento en qué consiste. Allí una de las macrodepuradoras está previsto que se hagan en las canteras, ¿no? Bombea las aguas de Garachico hacia los silos, de los silos a las canteras, junto con la de los silos y las de Buenavista. Se los comento mejor en este alzado que les he dibujado ahí, de cómo pretende solucionar el sistema. Garachico, Los Silos y Buenavista tienen una red de saneamiento que baja por gravedad y se recoge casi a nivel del mar. Ellos lo que hacen es bombear de Garachico hacia Los Silos, de Los Silos a las canteras y de Buenavista a las canteras, cubriendo una diferencia de cota de 160 metros, serían 16 atmósferas estáticas. El bombeo de eso supone mucho más complicado porque están bombeando la parte proporcional de lodo correspondiente, ¿no? Esto, evidentemente, produce un consumo energético desproporcionado y contaminación derivada, porque la pérdida de este tipo de aguas por las tuberías, ¿no? Pero eso parece no preocupar al Consejo Insular de Aguas, porque el Consejo Insular de Aguas en el 26 de diciembre de 2019 publicitó este anuncio. Este anuncio sigue colgado en la página oficial del Consejo Insular de Aguas y dice, se los leo, porque yo creo que se explica por sí solo. El Consejo Insular de Aguas dejará de consumir energía de origen fósil a partir del 1 de enero de 2020. El consejero de Sostenibilidad y Lucha contra el Cambio Climático explica que, siendo el mayor consumidor de energía, unos 14 millones de euros al año, hemos preparado un nuevo contrato de suministro eléctrico en el que se exigirá a la empresa adjudicataria que la energía provenga de fuentes renovables para reducir a cero nuestra huella de carbono. Simplemente decir que yo busqué el último dato que tiene el Observatorio del Cambio Climático, que es del 2003, y que la aportación de renovables en Tenerife ese año fue del 19,7%. O sea, que coincide más o menos con lo que se ha comentado en la mesa anterior. Es decir, el 80 y tantos % viene de energía fósil. O sea que, pero bueno, ellos nos dicen que se puede implantar ese sistema porque pues estamos consumiendo cero energía. Pero existe otro gran dilema: agua regenerada para uso agrícola o para uso municipal, teniendo en cuenta que son aguas de baja calidad, alto contenido en sales, portadoras de posibles agentes peligrosos, pero son de propiedad y competencia municipal, como hemos visto. En base al plan hidrológico, de obligado cumplimiento, les recuerdo, Cabildo y Consejo Insular de Aguas obligan a los ayuntamientos a depurar y regenerar sus aguas con sistemas industriales con cargo a los vecinos y cederlas al mercado del agua. Y digo yo, los ayuntamientos no deberían reclamar su agua, que es suya, que la han comprado, para jardinería, zonas arboladas de sombra, aseo urbano, sistemas contra incendios, etcétera. Ténganse en cuenta que se está utilizando agua de abasto que compran para esos usos, o sea, con lo cual podrían reutilizar el agua que les viene de sus propias depuradoras, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar porque se me está acabando el tiempo. Porque les he comentado que puede haber un posible riesgo sanitario al respecto, y es que el Reglamento Europeo 2020, o sea, de hace escasamente 4 años, el que define los parámetros mínimos de calidad y control para garantizar que las aguas regeneradas sean seguras para el riego agrícola, incidiendo en la sanidad animal y la salud humana, obliga a elaborar un plan de gestión del riesgo. El plan de gestión del riesgo que deberá analizar los agentes peligrosos como contaminantes orgánicos persistentes, los metales pesados, plaguicidas, insecticidas organoclorados, etcétera. Se deberán evaluarse
considerando el principio de precaución siempre y cuando hayan datos científicos disponibles. Y abajo le pongo yo unas declaraciones que hace el toxicólogo el doctor Luis Domínguez Boada, coordinador del Grupo de Investigación en Medio Ambiente y Salud del Centro de Investigación Biomédica de Las Palmas, de la Universidad de Las Palmas. Dice: los suelos y, por tanto, los acuíferos de Canarias afectados por la agricultura tienen una alta carga de pesticidas debido al modelo agrícola intensivo iniciado en los años 60, que propició el uso indiscriminado de organoclorados, DDT y otros. Los DDT, recuerden ustedes que los empleábamos en nuestras casas con los flics, bueno, los mayores del lugar. Los estudios que hace de biomonitorización y medición de contaminantes delatan un considerable grado de contaminación en los canarios, más alto en función de la edad, debido a su carácter acumulativo. Dice que son factores de riesgo para enfermedades comunes en Canarias como diabetes, ictus, hipertensión y ciertos tipos de cáncer. Subraya que el 40% de cáncer viene de la contaminación ambiental. O sea, que hay motivos suficientes como para analizar las aguas conforme obliga el reglamento europeo. Y yo me pregunto, el diseño vigente no es casual. O sea, ha requerido pues, tolerancia política, ¿no? Tolerancia por llamarlo de alguna forma, tolerancia técnica, jurídica. Y yo añado algo más. La pandemia ha venido a normalizar las declaraciones de emergencia. Ahora hay emergencias de todo tipo. Como herramientas, entiendo yo, es una interpretación que yo hago, que son herramientas para orillar controles establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público y las normas medioambientales. Pero ¿de quién depende todo esto? ¿Quién nos tiene que resolver esto? O sea, nuestros políticos, la gente a quien hemos elegido para que nos gobierne, ¿o quién tendría que resolverlo? Hemos estado nombrando desde el principio de la charla al Consejo Insular de Aguas, que es una figura creada por la Ley de Aguas en el 1990 y la define como un organismo autónomo adscrito al Cabildo a efectos administrativos. El Cabildo le cede presupuesto y funcionarios. Asume con plena autonomía la dirección, ordenación, planificación y gestión de las aguas de la isla. También el planeamiento hidrológico, otorgamiento de autorizaciones, inspección y policía de aguas, expedientes sancionadores, explotación y tal. O sea que depende del Consejo Insular de Aguas. ¿Y quién es el Consejo Insular de Aguas? Pues el Consejo Insular de Aguas lo dirigen, la composición de su Junta General, el máximo órgano, son 50 consejeros, de los cuales 24, los de la izquierda, son nuestros representantes públicos elegidos cada 4 años democráticamente, etc. 24 de 50, el 48%. Y a la derecha tenemos 26 representantes de los intereses del agua, que son representantes de un representante de una empresa multinacional, FFC Aqualia, pues otros de SACIR, etcétera, y bueno, y empresarios locales, etcétera. O sea que el 52% deciden lo que tienen que hacer los alcaldes con su agua, si la regeneran, si la reutilizan o no la reutilizan. Yo no digo que no deban estar, porque creo que deben estar, pero hombre, en ese porcentaje, que además ese porcentaje se los blinda el artículo 13 de la Ley de Aguas. O sea que digo yo que habría que ir pensando cambiar la Ley de Aguas. Y bueno, y hasta aquí los datos sobre... Pero yo quería acabar con una reflexión como más personal y más, digamos, tangencial a todo esto, ¿no? O sea, que tiene que ver con el modelo de liderazgo que nos está surgiendo. Pues antes se nombró al del pelo naranja, bueno, y lo que nos está surgiendo localmente también, etcétera, ¿no? Y que la reflexión la podemos aplicar a esto o no, o cada uno que la aplique como quiera. Yo he escrito así como el poder económico se va infiltrando en las instituciones a base de ofertas que nadie se atreve a rechazar. Su morar no le impide matar inocentes niños en el negocio de la guerra, como estamos viendo, ni vender contaminantes depuradoras y desaladoras al trapicheo del agua, denostando soluciones que no le beneficien. Eso sí, siempre lo hace en nombre de la paz y la sostenibilidad. Es un monstruo
entiendo yo, que se alimenta de silencios o silencios cómplices y de indiferencia. Y me faltó un minuto. Gracias. Muchísimas gracias, Abel. Ahora seguimos con Carlos Soler Liceras, que es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, especialidad en hidráulica y energética por la UPM en 1978 y ULL en 2011. Es primer premio Agustín de Betancur a la mejor obra civil, director de los planes hidrológicos del Hierro, La Gomera y La Palma, director del plan hidrológico de Galápagos, Ecuador. Durante los años 1990 a 2000 fue jefe de obras y proyectos y de 2000 a 2018 jefe de planificación, estudios e hidrología de la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias. Desde 2002 a 2018 fue profesor de Obras Públicas en la Escuela de Ingenieros Civiles de la Universidad de La Laguna. En 1992 se le nombró experto de la Unión Europea para países desérticos, asesor del Gobierno del Archipiélago de Cabo Verde para los trabajos del Instituto Bourgogne de París, académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, hijo adoptivo de Fuencaliente de La Palma, socio de honor de la Comunidad de Regantes de los Sauces y miembro científico de la Reserva de la Biosfera de La Gomera. También es miembro científico del Geoparque de la Isla del Hierro. Cuando quieras. Bien, buenas tardes y muchas gracias por la invitación, tanto a Araceli como a quien nos ha organizado todo esto. Yo empezaría diciendo que la emergencia hídrica en Canarias, hay ahora varias islas que están declaradas en emergencia y además desde hace años. La primera pregunta que surge es, ¿realmente estamos en una emergencia hídrica? Bien, si nos damos cuenta en la cantidad de agua que se suministra, realmente sí estamos en una emergencia. Hay problemas de desabastecimiento y hay restricciones, sobre todo en verano. Si nos fijamos en la calidad, pues también, porque en el abastecimiento urbano, ya recuerdan ustedes todos los casos estos que hay de los fluoruros y en algunos municipios. Y si nos fijamos en la agricultura, la conductividad con la que se está regando cada vez tiene una cantidad mayor. Aunque en verdad la conductividad no deberíamos hablar de salinidad. Es un concepto mucho mejor para referirse al concepto de cantidad de sales. Luego, además, también tenemos que tener en cuenta el precio del agua. El precio del agua sube cada vez más y en algunos momentos empieza a ser, según las cantidades usadas, empieza a ser desorbitado. Ahora, la segunda cuestión que tendríamos que hablar, después de ver ya que estamos en una emergencia, sería cuáles son las causas de esta emergencia. Las causas de esta emergencia podríamos decir que existen dos versiones, una la oficial y otra la que yo llamaría real. ¿La oficial cuál es? La oficial es que la pertinaz sequía que nos acontece, que lleva años puestas y colocada encima de nosotros, nos ha provocado un problema en el suministro de aguas subterránea. Bien, esta versión no es cierta. No es cierta porque les voy a poner dos ejemplos, si quieren tres, dos ejemplos muy claros. Lanzarote y Fuerteventura. Lanzarote y Fuerteventura están desde hace 2 años en emergencia hídrica. Lanzarote y Fuerteventura no dependen de la lluvia, porque toda su agua consumida es desalada. No captan ni agua de infiltración ni agua de escorrentía. Luego, no es esa la causa de la emergencia hídrica ni en Lanzarote ni en Fuerteventura. Si nos vamos a La Gomera, otro ejemplo que podemos subrayar, está en emergencia hídrica desde hace 3 años. Cuesta difícil creer que en 3 años que el presidente del Cabildo optó por colocar 3 desaladoras, que al final se están colocando 2, cuesta darse cuenta que en esos 3 años que lleva todavía no se ha puesto en marcha las desaladoras. Sin embargo, La Gomera ha sobrevivido, salvo problemas puntuales en algunas zonas, no tiene esa emergencia hídrica debido a la pertinaz sequía. En Tenerife yo les diría que también los 2 últimos años han terminado con ese periodo de sequía que nos acontecía. De todas formas, decirles, yo llevo aquí en estas islas casi 50 años. Esta es la 4ª vez que veo un periodo de sequía. He sufrido otros peores,
Y les puedo recordar a lo largo de la historia muchos periodos de sequía muchísimo peores. Lo que sí es verdad es que el clima en Canarias se caracteriza por periodos de sequía que dan lugar a periodos de abundancia. Sí es cierto que las sequías suelen ser más largas que la abundancia, pero lo que también está claro es que la pluviometría media a nivel del archipiélago permanece constante. Y si quieren eso lo podemos ver luego en cuanto a la oficialidad de lo que yo acabo de decir. La realidad de la emergencia hídrica, para mí, está claro, no es la sequía. La realidad es la gran cantidad de agua que se pierde en las redes de transporte. Todas las islas, las 7 islas, tienen pérdidas que superan el 50%. Fíjense que con esa pérdida, con el 50%, si ahora pensamos que Tenerife tiene un consumo de 200 hectómetros cúbicos, que se satisfacen con 150 a partir de agua subterránea y que 30 se abastecen con desaladoras, 10 con reutilización y 10 con agua de escorrentía, teniendo en cuenta esos números y pensando que el abastecimiento urbano es el 50% de los 200, o sea, 100 hectómetros cúbicos, si nosotros consiguiéramos rebajar las pérdidas del 50% al 25%, lo cual no es nada del otro mundo, porque lo que deberíamos de tener serían pérdidas del 15%, si consiguiéramos hacer eso, tendríamos toda el agua que dan todas las desaladoras de Tenerife. ¿Se dan cuenta? Bien, ¿a qué es debido todo esto? ¿A qué es debido lo que está pasando? ¿A qué es debido esta emergencia? Pues para mí, a algo que ya se acaba de exponer hace un momento. Hay un error en la planificación hidrológica de este archipiélago, no solo de Tenerife, acontece a todas las islas y lleva 30 años perdurando. Ese error se basa sobre todo en 3 conceptos. El primero de ellos, que todos los planes hidrológicos de todas las islas, cuando han tenido que aumentar la producción de agua, se han decantado por la desalación. Bien, y por la depuración industrial. Fíjense, si aumentamos la producción de agua, ahora lo que ha optado todos los planes hidrológicos es que todo ese aumento de producción de agua vaya siempre hacia la desalación y la reutilización. Bien, pues ¿qué es lo que estamos haciendo con eso? ¿Qué pasa cuando se termina la obra de la desaladora? ¿A quién se le da? Al Consejo Insular de Aguas, que luego o bien lo vende el agua o bien da una concesión. Pero fíjense qué es. Las obras que hace el Consejo Insular de Aguas las hacen con el dinero de todos los contribuyentes. Todos pagamos porque se hagan, pero el agua que se vierte no la cobran. ¿Se dan cuenta? Y no la cobran poco, porque nos la están cobrando a un precio muy caro, porque la desalación conlleva ese precio. Pero además, la cuestión de la propiedad es una innovación desde que están los consejos insulares. Yo trabajé para el Ministerio de Obras Públicas antes de que hubiera consejos insulares. Cuando nosotros hacíamos una obra, como por ejemplo una presa, o hacíamos un pozo, hacíamos una galería, en ese momento entregábamos el agua a la comunidad que nos la había pedido. Se la dábamos a la comunidad, ahora no, ahora se la queda a la Administración. Y vuelvo a repetir que esas obras, luego el agua no la venden cuando la hemos pagado nosotros. Lo mismo que ha dicho quien ha venido a hablar antes que yo. Bien, ese sería el primer problema, la titularidad del agua, cómo se está cambiando. El segundo problema es que se han olvidado de los pozos y las galerías, cuando están dando el 70% del agua a nivel del archipiélago, o el 80% si quieren ustedes a nivel de Tenerife, o si quieren el 95%, por ejemplo, a islas como La Palma, o como ha sido también el caso de La Gomera. Estos se han olvidado. No ha habido ni una ayuda, y no solo eso, sino que la ley de aguas que se hizo en el 88 provocó un parón de tal calibre que yo les digo, ahora mismo en esta isla de Tenerife, la última galería que se empezó a perforar, la última fue en el año 1984. Lo que se ha hecho ha sido mantenimientos de caudales. Esto ha sido una pérdida, o se está provocándose una pérdida de una infraestructura hidráulica que era única en su género a nivel mundial. Una infraestructura, por darles un número,
que, por ejemplo, en esta isla de Tenerife, hizo que la producción de agua se multiplicara por 10 y en algunos momentos hasta por 18 veces la que nos otorgaba la naturaleza. ¿Ha tenido errores? Sí, y ha tenido aciertos también, como todo, quizás debido a la falta de regulación. El tercer error ha sido una dejadez total en el mantenimiento de las redes públicas, sobre todo en las públicas, y no obligar al mantenimiento de las redes privadas. Esto es una misión del Consejo Insular de Aguas. ¿Qué ha provocado este cambio que yo les estoy diciendo de agua subterránea a agua desalada? Pues mire, ha producido contaminaciones, además dobles. Primero, porque las desaladoras funcionan con petróleo y segundo, porque vertemos salmuera al litoral. Hemos optado por las obras más caras. Hay 4 maneras de producir agua en un archipiélago. A base de agua desalada, a base de reutilizar el agua depurada, a captar el agua superficial o buscar el agua subterránea. De las 4 maneras hemos optado por la más cara de todas en cuanto, fíjense, precio de implantación de obra. El precio que cuesta la desaladora o que cuesta la presa o que cuesta la depuradora. Ese es el precio más caro. Pero en el momento que se pone en marcha la máquina, el coste de producción de agua otra vez vuelve a ser el más caro. Ese coste de producción de agua, que lleva aparejado un aumento de la potencia eléctrica de la isla y además unos costes de mantenimiento y, sobre todo, también, que ahora lo veremos, una tecnología que no es ajena, es totalmente ajena a nosotros. Piensen que esta tecnología hemos cambiado una que era única en el mundo, por la cual éramos pioneros y expertos, la acabamos de cambiar por una que no depende de nosotros, que cada vez que se rompe una desaladora hay que ir al país que toca o depender de multinacionales. Bien, con esto lo que hemos hecho también es encarecer el agua. Y con esto, para mí, y lo más grave de todo, lo que estamos haciendo es hacer una dependencia peligrosísima entre el agua y el petróleo. Estamos haciendo que el agua dependa del petróleo en una región en la que no tenemos petróleo. Pero no solo es el problema que no tengamos, es que tampoco tenemos medio de influir en el transporte del petróleo. Y basta que haya un conflicto para que se quede desabastecida. Miren, yo no soy enemigo de la desalación. Lo que sí creo es que en cuanto exista otro procedimiento alternativo a la desalación, hay que optar por él. Porque yo tengo claro que Lanzarote y Fuerteventura no podrían mantener la población que tienen si no fuera por la desalación. Lo que sí no estoy de acuerdo es en que islas como las de la provincia de aquí se esté desalando. Por último, decirles a ustedes que cuál es la alternativa que me han puesto en el título, qué es lo que yo haría. Bien, yo lo que haría sería subsanar errores. Y para eso lo primero es los errores que ha cometido en la planificación hecha por los consejos insulares. El primer error sería el arreglar las pérdidas. Yo daría prioridad absoluta a arreglar las pérdidas, tanto las públicas como las privadas. Y en cuanto a las públicas y las redes municipales, como consejos insular de agua, tienen que obligar a los municipios a que las arreglen. Entre los alcaldes hay un dicho muy claro que dicen que quien arregla las pérdidas pierde las elecciones. Lógico y natural. ¿Por qué? Porque va a levantar las calles. Pero lo siento por el político que le toque, pero al toro hay que agarrarlo por los cuernos. Alguien lo va a tener que hacer antes de que lleguemos a pérdidas del 100%. El segundo cambio sería, yo sustituiría las aguas desaladas por aguas subterráneas. Al menos les diría en esta provincia. Podemos, si quieren, hablar de la otra, pero en esta para mí está clarísimo. Fíjense, yo les voy a dar unos números para que comparen. Los números no son míos, porque si yo dijera mis números, lo que yo pienso de cuánto se infiltra, que es lo que yo les voy a dar a ustedes, si yo los doy me van a discutir esos números y no quiero que me los discutan porque la discusión no es esa. Yo voy a dar los números, y lo repito, los que dan los planes hidrológicos de las 4 islas de esta provincia. ¿De acuerdo? Bien, empecemos por el Hierro. Dicen que se infiltra los planes hidrológicos, repito, 25 hectómetros cúbicos. Se consumen 3.
De los 25, hay 10 que entran en una zona que está contaminada por dióxido de carbono. La quitamos, nos quedan 15. De 15 estamos consumiendo 3. De los 3, la mitad es agua desalada. ¿Ustedes creen que hace falta? Tenemos 5 veces en el Hierro más agua de la que se necesita solamente en la zona de la meseta de Unisdafe. La Gomera, se infiltran 60 o 50 según otros planes hidrológicos. Se extraen ahora mismo del acuífero 7. Como ven, tenemos 7 veces más agua de la que necesitamos. La Palma, 265 hectómetros cúbicos, se sacan 60. Estamos hablando de 4 veces más agua de la que se necesita. Y Tenerife, según los planes hidrológicos, se infiltran 360. De los 360 se están extrayendo 150. Tenemos más del doble del agua metida en el acuífero. Pero ahora, estos números que yo les he dado de la infiltración, los que dan los consejos insulares, son agua de recursos, no aguas de reserva. Son aguas de recursos. Luego es agua que se renueva cada año. Bien, ese agua que se renueva cada año, si no se coge, se va al mar. Y lo que parece un poco tonto es que el agua la veamos caer, infiltrarse, recorrer el acuífero, salir al mar, para luego cogerla del mar, desalarla y luego volverla a bombear hacia arriba. Un poco tonto, ¿no? Bien, ¿cómo haría yo esto? ¿Cómo propongo yo que se haga? Pues lo que hay que hacer es que hay que pensar. Hay un libro editado hace muy poco por el Cabildo, que es de Juan José Braojos, un gran técnico que además trabajó conmigo. Este hombre ha hecho un estudio de galerías que vale la pena verlo y entenderlo. Allí lo que él expone es que él es partidario y cree que todas las obras de captación de esta isla de Tenerife, él se centra solo en Tenerife, que podría decirse que todas las obras de captación tienen un rendimiento inferior al 30%. Bien, si es inferior al 30%, significa que tenemos 3 veces más agua para sacar. Está claro que nosotros no podemos sacar el 100% del agua subterránea que se infiltra. Está clarísimo porque la obra sería descomunal. Pero una ingeniería que no sea capaz, a partir de una infraestructura que ya tiene, aumentarla y en vez de un rendimiento de un 30, subirlo al 50, no sería tan difícil. Y si la subiéramos al 50, habíamos solucionado el problema del agua, pero no solo para ahora, sino para muchos años y sin depender de desaladora, ni siquiera de reutilización. ¿Cómo podríamos hacer esto? Por lo que yo les acabo de decir, apoyándonos en la obra que ya está hecha, que son toda la infraestructura de galerías y de pozos que tenemos en la isla. A partir de ese momento, lo que hay que hacer es aumentarles el rendimiento. Piensen una cosa, si la cantidad de galerías que hay, alrededor de 500 y pico productivas, solo rinden el 30%, ¿se dan cuenta? No podríamos cogerlas por grupos, por zonas acuíferas que afecten, que sean más o menos el mismo que están explotando, y a partir de todos esos grupos, unirlas todas, las galerías, todas las comunidades de agua, en una gran mancomunidad. Hecho eso por zonas. A esa mancomunidad se entra cada galería en función del caudal, y en función del caudal y teniendo en cuenta, evidentemente, también la calidad. A partir de ese momento, se escoge una galería para reperforarla, aumentarle la sección, eso es sobre todo para ir más deprisa. Y luego, a base de llegar y desarrollar la galería, por ejemplo, en galerías que toquen un material impermeable, por ejemplo, en La Palma, todas las del norte que llegan al material verde, al complejo basal. A partir de que toquen el material verde, el complejo basal, que es impermeable, abrirse a derecha y abrirse a izquierda. ¿En vez de qué? Que todas tocan así, pero se van dejando el agua por el medio. Llegar, tocar y abrirse. Por ejemplo, en Tenerife, en Anaga, llegar hasta el arco de Taganana y abrirse hacia derecha y hacia izquierda. Cogerían todo el flujo de agua subterránea total. El rendimiento, ese rendimiento del 30, como poco lo podríamos subir al 50. Una vez que con esa mancomunidad
se han restablecido los caudales que evidentemente se afectarían, se les devuelva el agua, todo el exceso de producción que haya, todo ese exceso, lo que hay que hacer es repartirlo entre la mancomunidad. ¿Para qué? Para dos cosas fundamentales. Una, entregársela a las comunidades para que las comunidades la gestionen en función de las acciones de agua que tienen. Muchos de ustedes tienen acciones de agua. Es un mercado muy abierto y que está en todas las islas. Bien, ese mercado, como la política siga siendo desalación, se va a ir al traste. ¿Cuál es lo que yo pretendo? Mantener ese mercado. Pero ese mercado, ¿de qué se va a ver mejorado? Le van a dar más agua por la misma acción, con lo cual preservamos a todos aquellos que usan el agua para poder sobrevivir, para tener el huerto, y la que les sobre la van aportando al mercado del agua. Piensen que ese mercado del agua, que es la clave de toda esta historia, se debería de mantener, porque además también exigimos a las comunidades que de esta manera podamos dar el mantenimiento de todas las redes de distribución a la iniciativa privada, que ha demostrado, mucho mejor que la pública, que es capaz de hacerlo. Y termino, porque me están quitando el tiempo, con unas cuestiones. Esto que yo les acabo de contar, sobre todo la solución, lo demás es real. La solución que yo les estoy proponiendo, pueden ustedes creer que es una utopía. Bien, pues esta utopía se ha hecho. Se hizo en el Hierro, en el Valle del Golfo, se unió los pozos del Golfo bajo una mancomunidad y eso se perforó el Pozo Los Padrones, y que tenía una galería de 200 metros en el fondo y se llegó a 1011 metros. Con el agua que se sacó se entregó a los pozos a cambio de que no sacaran agua para no salinizar el acuífero y que la distribuyeran y la mantuvieran. Como ven ustedes, es una utopía, pero que ha sido real, por lo menos a escala reducida. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. A continuación, tomaría la palabra Laura Montilla. Es ingeniera técnica de Obras Públicas especializada en hidrología por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Gestión de Políticas para la Sostenibilidad por la Universidad Politécnica de Cataluña, facilitadora de grupos por el IFASE y certificada en Permacultura y Diseño Regenerativo. Actualmente es CEO y fundadora de WeWater, Organización para la Transición Cultural y Ecológica en la Gestión del Agua y el Paisaje. Con más de 20 años de experiencia trabajando en proyectos para el desarrollo humano y comunitario ligados a la gestión sostenible de los recursos naturales y las soluciones basadas en la naturaleza, desde 2015 desarrolla proyectos de revitalización de aguas residuales mediante sistemas de fitodepuración, empleando tecnologías biológicas y renovables. Es coordinadora de la Agroescuela Comunitaria, proyecto que regenera espacios agrícolas mediante el trabajo en comunidad, enfocando en el fomento de la biodiversidad y del cuidado del suelo como elemento clave para la eficiencia y la resiliencia social y ambiental. Fundadora de la Asociación Cultural Ecológica El Tiempo Perfecto, con grupos de consumo de productos ecológicos y locales y actividades ligadas a la bioconstrucción, artesanías tradicionales y alimentación de calidad saludable. Cuando quieras, Laura. Pues muchas gracias. Necesito ese puntero que andará por ahí. Okay. Bueno, gracias por todas estas conversaciones que ha habido anteriores. Gracias por la presencia de gente joven que os estábamos invocando. Gracias por estar aquí. Y yo quería decir que agradezco todo el conocimiento que se comparte desde la academia, todo el conocimiento que se comparte desde las instituciones, y tenemos ejemplos de conocimiento que viene de las instituciones, y yo quiero compartir conocimiento que viene desde la gente, desde la población. Esa gente que está participando, que está cambiando cosas, que está haciendo las cosas a su escala, a una escala humana, que no va a esperar a que las instituciones ni que las grandes empresas cambien las cosas, sino que ya está poniendo su granito de arena, ¿no? Y también esas pequeñas empresas, como la nuestra, organizaciones que estamos trabajando para apoyar a esas comunidades. Entonces, lo primero, sé que se me va a ir el tiempo, pero no se me va a ir, vamos a por él. Quería hacerles esta pregunta que tenemos en nuestra cabecera, de si seremos resilientes. ¿Ustedes creen que seremos resilientes?
tengo una respuesta súper rápida y súper corta. Desde la visión que nos dejó en herencia Dana Meadows con el pensamiento sistémico, sabemos que los sistemas biológicos son resilientes por definición. La resiliencia es una propiedad de los sistemas biológicos. La vida es resiliente, esto lo sabemos, ¿no? Estaba aquí antes que nosotras, la vida integra todo lo que le toque, desarrolla su inteligencia natural, que gracias a eso yo estoy aquí ahora mismo hablando. Si fuera por mi gestión, igual no sé dónde estaría, pero gracias a que la naturaleza mantiene mi corazón latiendo, a que mis manos están funcionando, yo puedo estar aquí. Y yo no sé si la humanidad seguirá, pero la naturaleza va a seguir. Por eso, desde el diseño regenerativo, los sistemas naturales son nuestro modelo, ¿sí? Son la inteligencia que queremos imitar, porque sabemos que va a perdurar. Yendo al tema que nos ocupa, otra de las cosas que hacemos desde el diseño regenerativo sería comprender la historia y las dinámicas que se dan en los lugares. Olvidarnos ya de estas escalas mundiales a la hora de intervenir. Nos viene muy bien estar hiperconectados para compartir conocimientos, pero cada territorio tiene sus dinámicas de poder diferente, tiene sus conocimientos propios, ¿no? Entonces, ¿cómo incluimos esos conocimientos del territorio cuando hacemos soluciones? Es más, ¿cómo incluimos al propio territorio, a la gente que está ahí? ¿Sí? Entonces, bueno, yo soy parte de esa plataforma ciudadana que ocurrió en el 2017-2018 en Los Silos. ¿Sí? Teníamos una propuesta, teníamos un gran problema, ¿no? Somos uno de los emisarios que tiene la isla. Y teníamos una propuesta desde la institución. ¿Sí? Son las estaciones de depuración de aguas residuales. Para quien a lo mejor ya ha estado vinculado a la plataforma o a otros medios que tienen información sobre depuradoras, igual la información que voy a dar es como muy básica, pero a lo mejor hay gente que le sirve y que es la primera vez que lo oye, ¿no? Cuando trabajamos a nivel sistémico, estamos viendo cuáles son esas, ¿no? Cuáles son las relaciones que hay entre las personas y cuáles son las relaciones que tienen las sociedades con la naturaleza, qué relación hay con la cultura, cuál es la historia del lugar, para entender por qué hay resultados, ¿no? La pantalla anterior nos mostraba unos resultados. Estos son datos. Pero los resultados no se pueden cambiar. Es lo que tenemos. Ahora, ¿qué lógica ha llevado a esos resultados? Ahí sí podemos intervenir. Entonces, vamos a ver qué lógica ha llevado a esos resultados. Esta es una lógica, esta es una propuesta que sobre todo se lleva a cabo desde que empezamos a desarrollar el cemento y empezamos a hacer escuelas de ingenierías civiles y negocios, megaproyectos y tal, pues esta es una solución, es una forma de eliminar los contaminantes de las aguas residuales. Por ley tenemos que cumplir que las aguas residuales salgan con un tratamiento adecuado al medio y no generen un foco de contaminación. Pues hay una manera de hacerlo. Podemos decir que hay un enfoque, que es lo que yo encajo y muchas personas más encajamos dentro de un modelo industrial, desarrollista, que me ha gustado, aunque es un poco crudo, pero el tema de crecer por crecer es la inteligencia de un tumor, pues yo diría un poco que es así, ¿no? Es como el crecimiento desmesurado, da igual dónde lleguemos, lo importante vamos a hacerlo muy grande, vamos a hacerlo que consuma mucha energía y sobre todo esto, que es donde quiero poner la estrella, ¿no? En la economía de escala. Después de analizar la situación de tantas formas, es la economía de escala una de las cosas que nos está llevando a esta situación, ¿sí? La economía de escala, pues básicamente consiste en que cuanto más unidades hagas o más grande sea lo que hagas, menor es el coste, porque así es la industria. Entonces, mayor va a ser el beneficio. Entonces, estamos resolviendo cosas que pueden ser de escalas mancomunales o que pueden ser de escalas pequeñitas, de comunidades, insulares, archipelágicas, no sé cómo se dice. Sí, pueden ser de otro tipo de escalas, las estamos resolviendo con una escala, pues eso, una escala que cada vez que no tiene un límite, ¿no? Como hemos visto. Afortunadamente, porque la vida es diversa y la diversidad es una de las patas claves para la resiliencia, más resiliente es un sistema que más diverso es, pues aquí tenemos diversidad, ¿no? Esto es otra forma de tratar las aguas residuales. Evidentemente, hay países que ya lo están implementando a grandes escalas, tampoco sé si es una solución, por lo menos es más ventajosa que la industria, pero sí que es una manera, pues esta, por ejemplo, es la depuradora del Bolico. No sé si conocen el albergue del Bolico, está en el Parque Rural de Teno. Y bueno, pues lo que es un poco el esquema
que ha hecho a mano Abel, pues este sería el esquema que está en el plan de mantenimiento de esta depuradora, y yo les voy a contar un poquito cómo es el funcionamiento, pero van a ver lo sencillo que es, ¿sí? Y se lo voy a contar a partir de esta diapositiva. No sé si conocen esta imagen. Esta imagen está en Masca, algunos ya habrán visitado. La depuradora de Masca, pues la verdad que se hizo muy famosa a partir de todo ese movimiento de depuración natural que se generó en la comarca. Hicimos un montón de visitas, la gente estaba súper involucrada. Bueno, una de las pegas, como hablábamos antes, que le ponen a la depuración natural es que es una tecnología extensiva. ¿Qué quiere decir eso? Que ocupa más espacio que la tecnología industrial. Bueno, hay mucho baremo de datos, por ejemplo, el que ha manejado Abel no es que ocupe más espacio que una tecnología industrial, pero en algunos casos vamos a poner que según la depuración natural que se haga puede ocupar más espacio. Pero ¿cómo se ocupa ese espacio? Es lo mismo ocupar un espacio con un montón de máquinas que están consumiendo un montón de energía, un espacio precintado en el que la población no puede tener acceso, un espacio que además está alejado de la población porque no es muy agradable, no es un paisaje muy agradable, o ocupar un espacio con un sistema que se integra en el paisaje, que está abierto. Ustedes pueden ir de hecho, la depuradora de Masca es un mirador. O sea, si no te das cuenta y de pronto estás tomándote un bocadillo en una depuradora. ¿Sí? Pues, ¿cómo funciona? Venga, vamos a hacer una clase express de depuración natural. Y perdonen que estoy un poco nerviosa, voy súper embalada. Tenemos la primera parte. Mira, los sistemas de depuración, las estaciones de depuración de aguas residuales se funcionan como con una serie de fases, ¿no? Y nosotras explicamos de la misma manera. Pretratamiento, tratamiento primario, secundario y terciario, ¿sí? El pretratamiento es lo que se haría, a ver si se ve, en ese rectangulito de ahí. Todo eso es una arqueta gigante a la que llegan todas las aguas residuales de Masca. Cuando fue diseñada para unos 500 habitantes. Masca tiene 100 habitantes y creo que la población va decreciendo. Pero bueno, ahora con el tema de la cotasa ha bajado mucho el turismo en Masca, pero estaban teniendo del orden de 1.000 y 2.000 habitantes al día. Entonces, esta depuradora está depurando, ¿cuántas veces más? 10 veces más para lo que estaba diseñada. Todas esas aguas de los bares, de las casas, etcétera, llega a ese rectangulito. Ahí lo que se hace es, tenemos unas rejillas, se hace un desbaste general, ¿vale? Un desbaste de las cosas grandes, para que nada entre en el sistema y nos atasque el sistema. Aquí hago un huequito, por favor, no usemos tantas toallitas húmedas. O sea, las toallitas húmedas están siendo un problema en los sistemas de saneamiento de la isla, tanto los naturales como los industriales. Generalmente lo que se hace ahí es un mantenimiento de limpiar y sacar toallitas húmedas. De ahí pasa a todo este contenedor, que sería el biodigestor. Estos sistemas de depuración natural fueron diseñados por el ingeniero José Luis Peraza, ¿sí? Es un modelo, hay otros muchos modelos. Yo ha sido el que tenía muy cerca de mi casa porque vivía en Los Silos y es el que más he estado ahí observando, entendiendo, hablando con el ingeniero y también haciendo trabajos de mantenimiento para entender mejor. Este biodigestor está dimensionado de tal manera que todos los lodos que entran, todas esas aguas residuales que entran, hacen una decantación, con lo cual se quedan todos los sedimentos abajo, todas las materias flotantes, ¿no? Cuando nos bañamos, las espumas, todas esas grasas quedan arriba. Entonces, en esa fosa séptica, en ese biodigestor, lo que sucede es un proceso de biodigestión anaeróbico, es decir, está sellado, no entra al aire. Los microorganismos, y aquí he puesto el lugar de los microorganismos, son los auténticos depuradores. Que yo sepa, no hay tecnología que haya conseguido hacer lo que hacen los microorganismos. Ellos son los que degradan la materia orgánica e inorgánica. Podemos desarrollar tecnologías de filtración, de infiltración de oxígeno, hay un montón de tecnologías, pero que degraden la materia orgánica, ellos son los auténticos artesanos, ¿sí? Entonces, ahí lo que conseguimos es darles un espacio ideal para que ellos se desarrollen y crezcan pues, con el tiempo que necesitan, que sí suele ser más del que les solemos dar en las depuradoras industriales, ¿sí? Si les damos ese espacio y ese tiempo, no hace falta meter microorganismos para que trabajen, ya ellos se desarrollan. De hecho, les encantan las aguas residuales. O sea, les encantan las aguas residuales y además lo interesante es que según el contaminante o la materia que te llegue en esas aguas, se van a desarrollar los organismos que descomponen esa materia. O sea, imagínense si tenemos a científicos ahí trabajando gratuitamente para nosotras, ¿no? Siguiente diapositiva. El siguiente paso, tratamiento secundario, los humedales artificiales, humedales construidos. Son canales, sería como
como una plantación hidropónica, ¿sí? Son canales impermeabilizados para que nada de agua se escape y rellenos con picón. En Canarias tenemos el picón, que es un material magnífico porque además tiene un montón de poros y a los microorganismos les encanta esconderse en los poros. Así que aquí las protagonistas van a ser la vegetación, van a ser las plantas. Son plantas que llamamos emergentes porque tienen un tipo de rizoma que lo que hace es, mientras hacen la fotosíntesis, o sea, pura energía solar, no les he dicho nada, pero no hay ningún enchufe por ninguna parte. Hay una placa solar que luego les puedo contar si tengo tiempo de para qué sirve. Pero son las plantas las que a través de la fotosíntesis inyectan el oxígeno en el agua. Esos son nuestros inyectores naturales. Le daría un aplauso ahora mismo a todas las plantas. ¿No? Tenemos microorganismos, tenemos plantas, tenemos gravedad, tenemos energía solar a un coste de mantenimiento de un jardinero, para resolver un problema a escala humana y a escala comunitaria. O sea, yo puedo seguir contándoles cosas técnicas, pero creo que la gran inteligencia que a lo mejor la población estamos ahí más potentes es el sentido común. Sí, el sentido común y también el sentido común y lo que ven nuestros ojos, ¿no? Como decía Groucho Marx, ¿van ustedes a creer lo que les estoy contando o lo que ven sus propios ojos? Pues mis ojos ven que esto es masca y que ¿ustedes ven alguna depuradora ahí? La rotonda se ve. No sé cómo se ve. ¿Se ve la depuradora? ¿Quieren saber dónde está? La depuradora es esto. O sea, este es el mirador que les he explicado. Todo esto son los filtros verdes, los humedales, y lo que hacemos con el agua que sobra es regar el barranco y regar todo ese palmeral. O sea, esa mancha verde es agua que está tratada o agua que está en tratamiento y está hidratando el territorio. Aparte, estas depuradoras son tan interesantes y es de las que yo me he fijado, uno, porque cumplen con todas las normativas, manuales, recomendaciones, ¿sí? O sea, están totalmente en línea con las tendencias que nos dicen pues, que tienen más sensatez. Y aparte porque es pura tecnología local. O sea, esto lo desarrollaron gente canaria que sabían que conocían su territorio. Y aparte, cuando lo diseñaron, tuvieron en cuenta la voz de las personas. O sea, ese humedal que les he explicado está sembrado con unas plantas que cumplen su función técnica, pero es que esto no es solamente una solución técnica. Es una solución social, es una solución ambiental, es una solución económica, ¿sí? Es una solución de mitigación del cambio climático, está generando espacios de biodiversidad, son sumideros de carbono. Esas plantas, aparte de hacer la función, también son las que la vecina de arriba le gustaban porque sabía el ingeniero que ella iba a bajar y iba a cortar unas flores de vez en cuando. Pues ya tenemos a alguien que nos está podando y que encima está contenta porque no le huele lo que tenía antes ahí, se lo han arreglado. El pasto estaba también pensado para que fueran los cabreros los que recogieran ese pasto. La población de cabreros bajó en Masca, se ha cambiado ese pasto, ¿sí? Bueno, de las cosas que yo ahora estoy tomando relevo de esta inteligencia local y poniéndola, creo que en el lugar que se merece y haciendo por lo que podemos, son, bueno, que aparte de estar funcionando como sistemas de depuración, también son espacios de aprendizaje. O sea, afortunadamente hay programas de formación para el empleo, principalmente en el municipio de Buenavista del Norte, que están integrando los sistemas de depuración natural como asignaturas para que la gente pues, conozca un poco más de estas soluciones, ¿sí? Entre otras cosas, también estamos aprovechando para hacer investigación. Entonces, estamos cambiando algunos tipos de plantas, ver cómo funcionan. Hemos hecho hasta una siembra de platanera, en coordinación con un grupo de plataneros de la Isla Baja para ver cómo reaccionan los plátanos a los humedales artificiales y estamos tomando muestras de la verdura para ver si realmente es comestible o no, solamente por tener más criterios para defender más estas soluciones en estos contextos, ¿no? No es nada fácil. O sea, no es tan sencillo, tenemos una economía de escala que puede con mucho. Entonces, son pequeñas soluciones, pero sí que hay una parte que también quiero destacar, que es la iniciativa privada, la iniciativa de las personas que no van a esperar a que cambie el plan hidrológico y el modelo de gestión de las aguas residuales, pero personas que se han dicho, bueno, a lo mejor ahora el Consejo Insular de Aguas no me va a dar como comunidad el agua que me pertenece, pero ¿sabes qué? Que mi agua residual me la gestiono yo, y eso es legal. Si usted gestiona sus aguas residuales en su espacio, pues son sus aguas residuales. Tiene la obligación, además,
pues puede elegir cómo. En ningún sitio nos están diciendo que esto no se puede hacer. ¿Sí? Entonces, elegimos tecnologías naturales para gestionar nuestras aguas residuales. Todo esto, me va a sobrar tiempo, todo esto son ejemplos de sistemas domésticos, muy pequeña escala. En concreto, este, por ejemplo, es una finca agrícola que tiene una escuelita de apicultura natural. Entonces, la escuela y todo lo que son los baños y tal del laboratorio vierten a este pequeño biodigestor. ¿Sí? Sería la mínima escala de lo que hemos visto. Esto es un humedal, la mínima escala de lo que hemos visto. Y en concreto ella está regando plantas melíferas. ¿Sí? O sea que a sus propias abejas le está generando el propio alimento en la propia finca, ¿no? Aquí en una temporada un poquito más avanzada la vegetación. Y bueno, quería decir que habíamos quedado en que las estaciones de depuración de aguas residuales tienen que cumplir, no sé si lo he dicho claramente, pero son dos los objetivos por ley. Uno es eliminar los contaminantes de las aguas residuales. Para eso están. Y el otro es eliminar, estabilizar los lodos, que son un residuo del propio sistema de depuración. O sea, la propia depuración industrial genera su residuo. ¿Sí? Y ese residuo también son responsables de estabilizarlo, es decir, que no genere ningún mal para el medio ambiente, ¿no? Son los dos objetivos que tienen las EDARs. Estas EDARs están eliminando la contaminación, tenemos las analíticas. Primer bingo, no tienen lodos. ¿Vale? Están diseñadas de tal forma que no tienen lodos. De hecho, los lodos de las plantas industriales los están empezando a tratar con sistemas de depuración natural. ¿Qué más objetivos? No me voy a saltar ni uno. Se integran en el paisaje. Se pueden emplear perfectamente plantas autóctonas. No necesitamos plantas que están catalogadas como invasoras ni exóticas. Son refugios de biodiversidad. En el Bolico tuvieron que sacar un panfleto porque estaba llegando turismo de avistamiento de pájaros. O sea, desde que empezó esa charca a funcionar, ese sistema, estaban recuperando un montón de aves migratorias que antes no estaban llegando. Entonces, son refugios de biodiversidad. Tienen un consumo energético cero. Yo no sé, ¿qué más quieren? Aportan, además, no solamente es un sistema que, como es un sistema biológico, y los sistemas biológicos es lo más inteligente que tenemos sobre la Tierra porque es la vida de la cual venimos, ¿sí? No solamente son resilientes los sistemas biológicos, sino que además son regenerativos. ¿Qué significa eso? Que aportan más energía de la que consumen. Así funciona la vida. Y somos vida. Que al final este es el objetivo que yo tengo, recordarnos que somos vida, que somos sistemas biológicos, que somos resilientes por propiedad natural y que somos regenerativos por propiedad natural. Generamos más energía de la que consumimos. Generan biogás, aportan biomasa, además todo ese líquido que sale de los biodigestores es un biofertilizante muy concentrado, podría entrar en más detalles. ¿Qué más? Se aprovecha el 100% de las aguas, ¿no? Al final, mucha de este acto de difusión y de comunicación lo resumimos en cero emisarios. Si nos garantizan que hay un sistema de depuración industrial y que son capaces de hacerlo sin emisario, ¿por qué necesitamos emisarios? Si son tan eficientes, si todo va a ir redistribuido para la agricultura, ¿no? Estos sistemas no tienen emisario. ¿Qué más? Por supuesto, no tienen vertido al mar. Voy a hacer un poco homenaje a lo que me han pedido de que me enfoque en por qué son sistemas por gravedad. ¿Hay alguna energía que se les ocurra que sea tan potente como la gravedad ahora mismo? O sea, ¿podemos aprovechar la gravedad como energía o tenemos que coger energía fósil de la que ya no nos queda, que cada día nos cuesta más cara, que además depende de no sé qué empresa, ¿no? Bueno, todos estos sistemas funcionan aprovechando la gravedad. Tienen un bajo coste. Yo a veces ya creo que son tantas ventajas que hasta yo empiezo a decir, no puede ser. Claro, tienen un bajo coste de ejecución, tienen un bajo coste de mantenimiento. Esto está totalmente comprobado. No tienen ruidos. Mira, este es un caso de los que me encuentro muy a menudo, ¿no? Casas que tienen este jaleo de cañerías y tal, y acabamos haciendo un sistema tan sencillo como esto. Ahí está el biodigestor. Todo esto es una zanja de infiltración para los aguacateros. Hasta las gallinas están contentas. O luego sitios más curiosos, como por ejemplo este humedal, lo he diseñado con el chico. Él tiene un burro y todo lo que salga de sus aguas residuales va a ir para el burrito. Y este, por ejemplo, es uno de los últimos que me está gustando mucho. Estoy colaborando con una fundación y
Y hemos hecho este humedal también con un espacio como para hacer experimentos. Entonces también vamos a empezar a hacer más pruebas de qué filtra cada planta, ¿no? Tenemos datos, pero nos falta más investigación a nivel local. Y bueno, y como último, pues eso, que son alta resiliencia y que se adaptan al cambio climático. Y sobre todo que la gente joven pues también les entusiasma, ¿sí? Muchísimas gracias. Y bueno, hay una que me inspira hoy, que es la revolución de lo pequeño. Hagamos la revolución de lo pequeño. Muchísimas gracias, Arula. Bueno, y ya terminada la mesa del agua, vamos a proceder a hacer la mesa redonda, que el que la va a moderar es Mayer Trujillo, que es licenciado en Biología y máster en Enología y Dirección de Empresas. También es licenciado y doctor en Periodismo, en la especialidad de Periodismo Científico, profesor de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Laguna desde 2017. Desde 2000 a 2004 fue redactor de COPE Tenerife, de 2004 a 2008 presenta La Mañana de COPE Tenerife, de 2008 a 2012 fue editor jefe en Canarias Radio y presentador de los programas 30 Minutos y Canarias Directo. Desde 2012 director de contenidos de COPE Canarias y director y presentador de La Mañana de COPE Canarias. Y en la actualidad es director de la Radio Canaria desde el 12 de julio de 2024. Cuando quiera, Mayer y los ponentes. Sí, nos vemos. Pues buenas tardes a todos. La verdad que ha sido muy interesante escucharles. Entonces, para que esto sea un poquito atractivo, yo, si les parece, les voy a provocar un poco, ¿no? Voy a poner sobre la mesa algunas provocaciones, ¿no? Y voy a empezar con una que tiene que ver con lo que comentaba antes Carlos, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué, si vemos que tenemos esas pérdidas del 60%, del 70%, ¿por qué no nos duele? Quiero decir, cuando en casa tenemos una gotita que se pierde en el váter, llamamos sobre la marcha al fontanero, ¿no? Y es una gotita de agua y eso nos duele. Pero ¿por qué no nos duelen esas pérdidas de un 60, un 70% de agua, además en medio de una emergencia hídrica? ¿Qué pasa en nuestra conciencia para no tener sensibilidad con eso? Carlos. Sí, eso, yo también me lo estoy preguntando, ¿eh? Pero además es que llegamos a un punto que es asombroso. Antes, en la mesa redonda anterior, ha surgido la misma pregunta. ¿Qué le pasa al canario? ¿Por qué el canario no se levanta y dice hasta aquí hemos llegado? Porque todo lo que estamos contando es tremendo. Lo de las renovables. Yo ahora me acordaba ahora que en el año 2000 decían en el 2014 el 60% sería renovable. Fíjate, pues aquí con el agua está pasando. Estamos perdiendo agua, nos están metiendo desaladoras, nos están haciendo más caro, tenemos las playas contaminadas con la depuración y no se levanta nadie. En cambio, te pongo un ejemplo. Pueblo de Madrid, cuando se quisieron llevar a las infantas de Carlos IV, el pueblo de Madrid se levantó, acuchilló a los franceses y provocó la guerra de la independencia. ¿Te das cuenta? Cosas inauditas. No es que el madrileño sea mejor o peor que el canario. No, lo que pasa es que algo pasa, que hay que incentivar a la población. Y eso es el problema. Abel, ¿por qué está pasando esto? ¿Entiendes tú? Uy. Me remito a la última, a la diapositiva, la de reflexiva que puse al final, ¿no? O sea, no sé, yo creo que muchas veces me hago la pregunta, o sea, se está hablando de 60% de pérdidas en la red, de pérdidas de hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. No veo que ningún ayuntamiento, por lo menos en la zona que yo camino, Tenerife, que esté reparando su red. No, ningún ayuntamiento está invirtiendo en eso. O sea, pero yo me hago otra pregunta, que es la que nos hicimos antes, que está fuera de la mesa. ¿Qué es lo que está pasando con las pérdidas? Si las pérdidas de la red de agua potable existe el 60%, ¿cuánto se está perdiendo en la red de aguas residuales? ¿Y dónde va ese agua? ¿Cuánto estamos contaminando el acuífero del que luego sacamos el agua?
¿no? Entonces, pues no lo sé. Yo creo que bueno, el Consejo Insular de Agua se preocupa de lo suyo. Sí, pero volviendo un poco a lo que decía antes Carlos, puede ser que efectivamente pues el político piense que eso es enterrar dinero, que eso no da votos, que él quiere salir en las siguientes elecciones, pero si hubiera una reacción ciudadana, ¿no? Y que hiciera presión al político, de eso hay que arreglarlo, a lo mejor cambiaría, ¿no? Yo pongo un ejemplo antes que hablaba Laura de Los Silos, ¿no? Yo conozco un ejemplo concreto de una calle de Los Silos, que el agua salía por el asfalto, estuvo saliendo un año, llegó la humedad a las casas y decía, pero esto no le duele a nadie. Pues fueron los vecinos, cuando se vieron afectados por la humedad, porque ya era tanta la pérdida del agua que empezó a llegar a las casas de los laterales y entonces empezó a afectarles como humedad. Entonces cuando los vecinos empezaron a protestar, se arregló. Pero mientras tanto, si aquello hubiera seguido saliendo y ningún vecino protestaba, pues a lo mejor estaría todavía ahí saliendo el agua por el asfalto, ¿eh? Perdona, Carlos, que ibas a decir algo, ¿no? No, que te iba a decir que es peor, que el problema no es que no quieran hacer nada, es que es lo que he dicho yo antes. Hay un dicho entre ellos que el que arregle las pérdidas pierde las elecciones. Eso es lo que les está impidiendo hacerlo. Lo que pasa es que para eso está el Consejo Insular de Aguas y la Dirección General de Aguas. Porque hay que pensar que tal y como está la Ley de Aguas ahora mismo, todo eso son cosas que tiene que hacer el Consejo Insular, pero si los consejos no lo hace, la Dirección General tiene que obligar a los consejos. Por lo tanto, lo que hay es una dejadez. Laura. Sí, yo sí quiero aquí poner en valor esa manifestación que hubo hace un par de años y el año pasado también, ¿no? O sea, la gente sí se está manifestando. Hubieron 200.000 personas en la calle. O sea, no podemos decir que en Canarias la población no se está rebelando. Otra cosa es esto, ¿no? ¿Cuál es el sistema, cuál es el modelo que tenemos? Y qué complicado también es, con todas las cosas que tenemos que hacer cada día, aparte, estar haciendo una participación ciudadana. O sea, esto es un trabajo voluntario extra que algunas personas pues tienen a veces el tiempo o el privilegio de poder hacer. Pero yo creo que la población claro que se está quejando, sí. Por otro lado, también creo que cuando algo no lo consideras tu propiedad, es más difícil que tú te actives. No duele. ¿No? Claro, eso el ayuntamiento. Entonces, creo que también esa falta de cohesión social, ¿no? Esa falta de que sean las cosas, la propiedad la sintamos que esto es nuestro, esto es de nuestro barrio, esto ya todo está delegado. Entonces, nos pasamos esa política de pasarle la pelota al del otro departamento, pues también cala a la sociedad. Y entonces le paso la pelota pues al vecino o se la paso, ¿no? Y nosotros le pasamos la pelota. Es un modelo que está, pues espero que en decadencia. Y creo que sí que pondría en valor las personas que están marcando la diferencia, ¿no? Claro. Que tenemos la derivada, por un lado, ¿no? de la pérdida de agua en un momento de emergencia hídrica, de falta de agua. Y después tenemos también la otra derivada por ejemplo, en el caso de Tenerife, creo que el dato, corríjanme ustedes que a lo mejor lo tienen más en la cabeza, pero creo que eran más de 50 millones de litros de agua que tiramos al mar y que no depuramos, no tratamos. Y da la sensación, Carlos, de que eso tampoco nos duele, ¿no? Siendo además un territorio que vive de turistas que vienen a bañarse en nuestra costa. Hombre, yo creo que doler sí les tiene que doler. Lo que pasa es que no están por la labor. El problema en este caso de esos vertidos es porque las depuradoras no están funcionando bien. Yo estuve trabajando, fui jefe de obras y proyectos y había que hacer depuradoras porque no solo porque hacían falta, sino porque además Europa nos mandaba dinero. Te estoy hablando de los años 90, que fueron los de la abundancia. Bueno, pues nosotros hacíamos depuradoras, pero cuando se las entregábamos a los ayuntamientos no las ponían en marcha. ¿Por qué? Porque decían que tenían que poner 2 o 3 personas al cargo de la depuradora y que además tenían que pagar los costes eléctricos. Claro, nosotros mismos decíamos, bueno, pero es que lo que hay que hacer es cambiar el sistema, no ir a las industriales, ir a las que ellos dos han dicho. Pero no había manera porque tienes que pensar que todos estos problemas están decantados por una apuesta hacia las depuradoras industriales que están en manos de multinacionales, que son las que nos lo están metiendo. Incluso, fíjate, las que consiguen el dinero en Europa para que luego venga aquí y salgan a licitación las depuradoras industriales. Va un poco más allá. Laura, que veo que te gusta que esto esté llegando a las nuevas generaciones, ¿no? Las nuevas generaciones están concienciadas con esto. Estamos viendo una reacción
Yo veo, por ejemplo, en las redes sociales veo cada vez más gente joven pues dando a conocer cómo está el sistema, lo que le preocupa, los temas de depuración. ¿Se está produciendo un cambio en ese sentido? ¿Tú lo detectas? Bueno, yo soy fan de los adolescentes. O sea, creo que tienen, creo que en cualquier historia, no sé si ustedes cuando fueron adolescentes, yo por lo menos también, o sea, como que creo que es una etapa en la que te reivindicas contra el status quo, reivindicas contra lo que está sucediendo. Entonces, creo que eso lo llevan también en la sangre. Otra cosa es cuánto espacio tienen también ya para poder incluso reunirse, ¿no? O sea, creo que lo tienen más difícil que otras generaciones. Aún así, en la manifestación, los que estaban ahí arriba eran gente joven. Yo cuando doy talleres, los jóvenes se involucran, se emocionan, todo el mundo no entiende por qué tenemos este problema. O sea, creo que sí, que como he puesto ahí, es una oportunidad de transformación la gente joven. Abel, ¿cómo se cambia esto, Abel? Cambiarlo, no sé cómo se cambia. Si hay alguna forma de cambiar esto pues hemos estado comentando el tema del movimiento de la plataforma de los hilos Isla Baja y yo creo que esa es la única forma, la única manera de hacer que el político se lo piense un poco es cuando la gente se le echa a la calle. En cuanto al éxito de esas posibles manifestaciones, te voy a dar un dato. Esto se inició hace 4 años, creo, ¿no? Porque nosotros estuvimos implicados también en el tema. 4 o algo más, quizás. 2017. Más. Sí. Joder, pierdo la memoria. Bueno, pues se ha ido ralentizando, el propio Consejo Insular de Aguas ha ido ralentizando tanto porque, bueno, habían promesas de que sí, de que el modelo para la Isla Baja sería la depuración natural, pero hace ya 4 años, el Consejo Insular de Aguas, Ayuntamiento de Los Silos y Ayuntamiento de Garachico firmaron un convenio de colaboración que les cuesta a los 2 ayuntamientos 60 y pico mil euros al año para que el Consejo Insular de Aguas le tire las aguas sin depurar a través del emisario de Los Silos. Se lleva vertiendo agua sin depurar, sin un tratamiento secundario, como obliga la ley, por el emisario de Los Silos desde hace 4 años. El Gobierno de Canarias no les ha dado autorización para verter las aguas sin depurar. Y bueno, y están esperando, a la espera, valga la redundancia, de que, hombre, un poco la gente se canse un poco y ceda. No sé, y ceda. Y realmente yo creo que los ayuntamientos del norte, de Garachico, Los Silos y Buenavista, están cediendo al tema. Pienso, pero no lo sé. Es la gente quien tiene que salir a la calle y está claro. Y bueno, y foros como estos, y protestas, y que se difunda que bueno, eso, que hay otro tipo de soluciones que no son las que nos imponen, ¿no? No. Hombre, en ese debate, ¿no? Por seguir con el foco puesto en la Isla Baja, en ese debate yo he escuchado voces pues, desacreditando la fórmula de la depuración natural, diciendo lo que comentaba antes Laura, de que es muy extensivo, de que vale pero no vale para tanta población, que tendríamos que depurar las aguas de Buenavista, las de Garachico, las de Los Silos. ¿El sistema, de forma, digamos, con evidencia científica, Abel, funcionaría? A ver, simplemente lo que yo les comento a ellos, que siempre me dicen que no, pues dense una vueltita por Francia. En Francia lo están haciendo a una latitud mucho más desfavorable que nosotros, pues desde hace muchísimo tiempo y funcionan. E incluso en zonas donde se hiela. Dice, bueno, si tenemos un clima inmejorable, lo hacemos por gravedad, pues ¿por qué no depuramos las aguas y las reutilizamos por gravedad aguas abajo? Las regeneramos y las reutiliza el propio ayuntamiento. O sea, el sistema funciona. De hecho, en su momento, tanto Buenavista como Los Silos como Garachico tuvieron depuradoras. Esas depuradoras se han transformado en plantas de bombeo, ¿no? Excepto la de Buenavista, que todavía sigue funcionando como depuradora de aquella manera, pero sigue funcionando. Entonces, yo creo que están forzando la situación para un poco para que se ceda. De todas formas, igual que Abel, en su momento, cuando
Cuando empezaron ustedes en el Carrizal con esa pequeña depuradora, fueron punta de lanza. Si se consiguiera eso en la Isla Baja y se demostrara que funciona, ¿podría ser un estímulo para todo el archipiélago en otras zonas? Sí, evidentemente. Dado todos los municipios que tenemos con población pequeña. O sea, mira, a la de los Carrizales es, bueno, Arula presentó algunas fotografías aéreas de la de los Carrizales. Sigue funcionando genial. La de Masca también sigue funcionando genial. El tema está en que a nosotros, o sea, administrativamente, el Consejo Insular de Aguas, nosotros tardamos mucho tiempo en conseguir las autorizaciones del Consejo Insular de Aguas. Tuvimos que demostrar de que aquello funcionaba, pero tuvimos que demostrar hasta tal punto de que era el propio Consejo Insular de Aguas quien guiaba las analíticas y decía dónde había que un poco por llevar la trazabilidad de las analíticas que se hicieran en Masca. ¿Cómo fue, perdón, Abel, cómo fue esa escena cuando plantearon ustedes eso por primera vez, que se encontraron al otro lado? Bueno, ellos nunca creyeron en el sistema. O sea, nosotros, bueno, nuestro equipo de trabajo de allí, eso comentó Arula antes, que esto lo diseñó José Luis Peraza, que pues lo llamamos un día por allí para que hiciera sus experiencias en el Parque Rural de Teno, porque nos habíamos enterado que él hacía en su casa una serie de historias y tal, y que funcionaba. Digo, bueno, vamos a hacerlo aquí, a ver cómo, y luego lo validamos, ¿no? Empezamos el experimento en esa de los Carrizales, precisamente, y la empezamos allí porque ya había una red de saneamiento con una fosa séptica de estas antiguas que no funcionaba, y digo, bueno, vamos a aprovecharlo y lo hacemos allí. Bueno, pues el Consejo Insular de Aguas siempre rechazó el tema. Yo digo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué lo...? Dicen, no, pero tienes que demostrar que eso funciona. Yo digo, bueno, pero tú cuando compras una depuradora industrial, tú pides que te demuestren, y dice, hombre, pues si está ya validada, yo la compro. Digo, bueno, pues dime qué tengo que hacer para demostrarte que eso funciona. Dice, bueno, tú me traes las analíticas. Y dice, bueno, pero vamos, bien, te llevo las analíticas. No, las analíticas te las recoge no sé quién y lo llevas a un laboratorio determinado, que creo que era la Universidad de La Laguna. Y los resultados se los llevaban al Consejo Insular de Aguas. Dice, bueno, pues así tuvieron que admitirla. Luego contrastamos el sistema con otros proyectos en un Interreg y el muestreo que se cogió en las del Parque Rural de Teno llegaban al nivel terciario. Era una depuradora, normalmente para verter te exigen un nivel secundario, la reducción del DBO, etcétera, a un sistema secundario. Pues nosotros llegamos al nivel terciario, ¿no? Entonces, con lo cual, con algo de desinfección ya podías reutilizarla, ¿no? Entonces, se vieron obligados a admitirlo. Yo sé que son reacios a admitirlo. Bueno, siempre han dicho que ocupa mucho terreno, de hecho utilizan peyorativos. ¿Mucho terreno cuánto es? Por ejemplo, para un pueblo de 5.000 habitantes, ¿cuál es la superficie? Bueno, con las experiencias de Masca, por ejemplo, en Masca no llega al metro cuadrado por habitante equivalente, era para 500, se diseñó para 500 habitantes equivalentes, no llega a 500 metros cuadrados. Para 5.000 habitantes, como puede ser Garachico, Los Silos o Buenavista, 5.000 habitantes, es media hectárea, 5.000 metros cuadrados. Media hectárea es lo que ocupa medio una campo de depuradora fútbol convencional, medio campo de fútbol. Yo que no entiendo de fútbol, no, pero me han dicho, sí, eso es medio campo de fútbol. Laura, ¿querías decir algo? Es que vienen muchas respuestas, pero bueno, seguro que parte de ese sí es porque el Parque Rural de Teno es una zona sensible. Entonces, esto está recomendado por la Unión Europea para todos, para entornos rurales, pero en una zona sensible no pueden hacer un macroproyecto. Entonces, realmente, y luego la cosa que preguntabas de si funcionaran los silos sería un problema. Sería un problema. Claro. Estaríamos tirando por borda todo un modelo industrial. Entonces todo el mundo iba a querer una depuradora natural. O sea, realmente no pueden permitirse el que eso se haga y funcione. Porque ya sus depuradoras no están funcionando. ¿Y cuántos millones de euros hay comprometidos para resolver ese problema? Sí, ¿no? Y de pronto ya una alternativa con todas estas características. Somos una disrupción sistémica brutal.
Nos quedan 2 minutitos ahí según el reloj. Carlos, quiero también volver a una idea, ¿no? Porque si muchas veces hemos sido modelo en cuanto a la extracción de agua subterránea, estamos en una fase de abandonarlo. ¿Volvemos otra vez a los intereses económicos o hay alguna clave más? Bueno, el cambio nació a partir de la Ley de Aguas del 88, que provocó tal desbarajuste y tal movimiento, que hablando de que no hay movimientos en Canarias, fue la más masiva de las manifestaciones, ha sido por la Ley de Aguas y por lo de las torres de Vilaflor. ¿No? La del agua le costó a un partido político no gobernar durante 30 años. Eso fue lo primero. Luego vino una componente diciendo, bueno, vamos a arreglar la ley, pero que no se nos note mucho que no vamos a hacer nada. Y entonces eso es lo que se hizo. ¿Qué pasó? Pues que hemos entrado en todo esto, pero claro, hay un temor, hay un miedo. La iniciativa privada ha desaparecido en cuanto es a perforar. Los únicos que están perforando ahora mismo son para mantenimientos de caudales. Por ejemplo, la ley de agua, en las disposiciones transitorias, se dice que se apunten en la lista o que no se apunten, ¿no? Bueno, pues en La Palma prácticamente no se ha apuntado nadie. En Tenerife, que es la que quizás más, y en Gran Canaria, no ha cundido ese ejemplo. Entonces, todo eso ha provocado pues, que ha habido un parón en la iniciativa privada. La pública ha tenido que responder a los incrementos de producción y aquí es donde entra el problema. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la pública, en vez de pensar qué era lo que se había hecho hasta entonces y qué sistema había funcionado, que estaba muy claro, piensa que la privada desde el principio se dedicó a captar agua de escorrentía y a captar agua subterránea. La captación de agua de superficial fue un fracaso. En Tenerife no hay que recordar, pues el río, los campitos, fue todo un fracaso. Y en Gran Canaria, que hay 170 presas, entre todas ellas no cogen ni el 10% del agua que se necesita. Entonces, ¿qué hizo el canario? Dedicarse al agua subterránea. Eso es lo que tenía que haber aprendido la Administración. Y a partir de ahí, desarrollarlo. ¿Qué pasó? Que fue a lo fácil. Y lo fácil es poner desaladoras. Y una duda más de su intervención. Si apostamos por ese modelo, o volvemos a ese modelo, y resulta que el cambio climático nos trae una sequía cada vez más pronunciada. Bueno, para que traiga, tenemos que fiar. Yo soy ingeniero. Porque entendí sus palabras como que las sequías que hemos tenido han sido cíclicas. Sí, claro. Es que, bueno, Canarias se caracteriza por tener unos periodos de sequía y unos periodos de abundancia. Ha habido sequías muchísimo más fuertes en el pasado, por ejemplo, en el año 49, que aquí la industrialización era muy baja. Yo creo que ha sido la sequía más fuerte de la que tenemos conocimiento. Pero en cuanto tú leas la historia de Canarias, las sequías han sido tremendas. En el Hierro, por ejemplo... Muerte de animales incluso. Sí, sí, en Fuerteventura, en Lanzarote y en el Hierro han llegado a sacrificar los animales. Pero ha llegado un momento también, muy recientemente, hace 70 años, 80, que al Hierro hubo que llevarle el agua en barco. Curiosamente, como anécdota, cuando llegó el barco al puerto La Estaca, se dieron cuenta que qué hacían con el agua que venía en un tanque, porque no había tubería. Hicieron una fila, todos los serreños, con cubos, y se fueron pasando el agua hasta llegar al depósito de Valverde. O sea, eso sí son sequías. Eso dio lugar a que Franco apadrinara la isla y empezó a hacer obras hidráulicas. Por cierto, que fueron todas un desastre. 5 galerías se perforaron en el Hierro y las 5 no encontraron agua. Pues las 5 las hicieron demasiado altas. Pero es eso. Tú piensas que las sequías han sido cíclicas, pero hay una cosa muy clara. Los planes hidrológicos tienen un apartado en el cual se determina cuál es la cantidad de pluviometría, cuánto es la infiltración, la escorrentía y la diferencia, la evapotranspiración. Yo particularmente te digo, pienso que todos esos cálculos no están bien. Por ejemplo, tú en Fuerteventura no puedes calcular la evapotranspiración, porque entre otras cosas no hay transpiración. La transpiración la dan las plantas y en Fuerteventura no hay plantas. Luego,
Tú no puedes aportar evapotranspiración, tendrías que hacer evaporación. Lo que pasa es que son fórmulas que están adaptadas para los continentes y para cuencas muy determinadas, por ejemplo la de París, que es una de las que más ha mandado. Claro, ¿qué pasa? Que al final terminas con unos datos pluviométricos que te dan luego unos datos que te dan la infiltración y la escorrentía. Yo aquí he huido de la pluviometría, he puesto la infiltración, que es la que dan los consejos insulares anualmente. Pero si me preguntas por la pluviometría, te diré que la línea desde 1940, que es cuando tenemos datos meteorológicos, hasta 2025, la línea de la pluviometría media, no pluviometría anual cada año, sino pluviometría media en todo el periodo, sigue siendo constante. Hay un momento que te voy a comentar, en el año 21, que el plan hidrológico incide y quiere incidir en que cree que hay una pérdida de lluvia. Y entonces encarga al CEDEX, Centro de Estudios y Experimentación del Ministerio, que le haga un estudio. Y al final, apurado el centro de estudios en que parece que querían que hubiera una pérdida, pues determinó una raya que en vez de ser la pluviometría media que daban todos los planes anteriores, daba un periodo de bajada muy pequeño. Bien, pues al final determinaron que la diferencia que se provocaba con esa suposición de descenso de pluviometría media era inferior al error de cálculo de todo el método. Con lo cual no se puede decir nada. No se puede determinar. No se puede determinar. Eso lo dice los planes hidrológicos. Ah. Bueno, tiempo de preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Por aquí. Hola, buenas tardes. Yo quiero hacer un comentario y una pregunta. El comentario es, 1. En Fuerteventura, el 100% de la ganadería depende, aquí tengo al presidente de una asociación de criadores, no de Fuerteventura, de La Palma, pero lo sabe bien, depende de productos importados. 2. Conozco la experiencia de que con aguas residuales depuradas se mantiene 4 hectáreas, 40.000 metros cuadrados de alfalfa para la ganadería sin ningún problema. 3. Con el agua que se tira depurada de Fuerteventura, se puede regar toda Fuerteventura y mantener una cabaña el doble. Ese es el comentario. Y la pregunta para Carlos Soler, de un tema que fue polémico y me imagino que seguirá siendo, que ¿qué pasa con el trasvase del túnel de trasvase de agua en La Palma? ¿Qué pasa? ¿Pero en qué sentido? ¿En qué situación ¿Él? está? ¿En qué situación jurídica? Sí. El túnel de... Bueno, usted ha dicho ahí un dato que lo tendrán que refrendar ellos, pero el consumo de agua en Fuerteventura, son 14 hectómetros cúbicos de agua al año, aunque en verdad se producen 26, porque están todas las pérdidas. Bien, le digo porque con 14 hectómetros cúbicos de agua, suponiendo que puedas depurar como mucho la mitad, que son 7 hectómetros cúbicos, yo no sé si con eso podrían regar todo Fuerteventura. Habría que... ustedes lo sabrán mejor que yo no soy agrónomo. Quedándome con la pregunta que me hace a mí, la del túnel de trasvase. El túnel de trasvase es una obra que nace, fíjense ustedes, para llevarse el agua del este, de la isla de La Palma, al oeste. Bien, ese trasvase estaba en bajada, y tenía 10 kilómetros de longitud. Ese túnel de trasvase se suponía que no iba a tocar el agua. Cuando yo, como era jefe de obras y proyectos, me opuse a esa obra porque el diseñado de esta manera, empezando a perforar con 2 bocas, una en descenso y otra en ascenso, yo lo que les dije es que en medio había mucha agua. Ellos dijeron que no, los proyectistas, más toda la sociedad de La Palma dijo que no, trajeron a geólogos y dijeron que no, ahí íbamos a tocar agua. Total, que yo seguí diciendo que ahí íbamos a tocar agua. Entonces, lo que hizo el director general, lo que pasa en la administración, cuando uno se opone a una cosa, pues le nombran director para que ya se calle. Entonces, me nombraron director y yo dije que de acuerdo, pero siempre y cuando me dejaran cambiar la obra. Me dijeron que sí, pero que se pudiera llevar el agua de una vertiente a otra para, y fíjese que está claro, para la agricultura. Bien, pues yo lo que hice fue, si el túnel era así, lo que hice fue ponerlo así. Bajé la del otro lado. Como el agua venía de aquí arriba, pasaba por sifón y, por lo tanto, podía dar el agua. ¿Qué pasó?
que a 2 kilómetros de un lado y a 3 kilómetros del otro dio tal cantidad de agua que no se pudo seguir perforando. 200 litros por segundo son 1.500 pipas hora por cada lado, con 2 y 3 kilómetros. Y ahí fue el desastre padre. ¿Por qué? Porque el agua que se quería llevar del este era para la agricultura del oeste, pero era agua en propiedad de la gente del oeste, de la gente sobre todo de los heredamientos. Eso por un lado, pero era agua para la agricultura. Pero en el momento que dio agua ya no se podía hacer el trasvase, porque la obra se paró. Quedaban 5 kilómetros por perforar dentro del acuífero. Luego entonces se había desaparecido el tema. ¿Y qué pasaba? Que ahora era el Estado el que aportaba agua. No eran los privados que eran los que habían pedido la obra. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasó? Que no les interesaba que saliera agua en el túnel de trasvase. Le pusieron no cierres, le pusieron tapones. Yo fui el que inventó, el equipo con el que yo dirigía, los cierres hidráulicos, pero eso no son cierres, eso lo que son tapones, que además pierden el agua por todos los lados. Y entonces lo que hicieron fue cerrar los dos. ¿Y qué hicieron? Restablecer y seguir dando el agua. ¿En qué situación está ahora? Eso fue hace 20 años. Esa obra sigue siendo ahora mismo la mejor obra hidráulica de Canarias, tanto en cantidad como en calidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que ahora mismo, como tienen un problema de agua y que además tienen que dar el abastecimiento de agua, ¿qué han hecho? Un consejero de aguas del Cabildo tuvo la idea, lo cual no es legal, de coger el agua del túnel de trasvase en la boca del oeste y mandarla al abastecimiento urbano, liberar el abastecimiento urbano del agua de los pozos para meterla en agricultura. ¿Qué es eso? Es meter el agua pública, que es barata, meterla al abastecimiento urbano, para que de esa manera se mantuvieran los precios del agua privada. ¿Qué ha pasado? Pues yo me negué a eso desde el principio. ¿Por qué? Porque el túnel de trasvase en la boca del oeste atraviesa el Paso y el Paso no tiene red de saneamiento y el agua sale a la cota 475 o 500 la cota del agua y el Paso está a las 700. Solo hay 200 metros y todo esa falta de saneamiento y los pozos negros están vertiendo el agua al agua que está dando el abastecimiento urbano de los llanos de Aridane y de Tazacorte. Eso es la mitad de la población de la isla de La Palma. La Asociación de Aguas para La Palma pidió análisis de agua, le dieron que hicieron en el año 2016 y había contaminación por coli. La situación actual es que hemos dicho que se perfore el túnel de trasvase para que se entregue el agua a quien la pidió, que es a quien le corresponde, que es a la agricultura, y el dar el abastecimiento urbano a partir de otro punto. Esa es la manera, porque aunque tenga coli, para la agricultura no importa, se puede dar. Esta es la situación. ¿Más preguntas? Una más, vale. Buenas. A mí me gustaría que Laura comentara un poquito más en profundidad algunas cosas que me parece que conectan también con la mesa de energía, ¿no? Que es ese tema de trabajar en origen, ¿no? Como al final las comunidades energéticas tienen eso y que luego revierte de una manera muy importante en la cuestión de las pérdidas, porque al final las pérdidas tiene que ver con llevar tanto de ida como de vuelta las aguas, tanto la utilización inicial como luego las de depuración. Si ese agua la tratamos en origen y también la parte de los consumos, que supongo que en la última mesa de hoy se hablará de esto, ¿no? Del tema de la dispersión de la población y después del consumo en las propias edificaciones y en el día a día. Todo eso cómo lo podemos bajar y tratarlo a nivel local. Y esa es la parte que me interesa de lo que tú comentabas, que además es esa manera más integral de entender que no solo la ocupación y ese enfoque sistémico, no solo la ocupación para una sola cosa, sino para muchas cosas. O sea, eso al final puede ser un parque y ahora que estamos hablando mucho de regeneración urbana y de temas de agricultura y cosas de estas, pues entender que eso no es solo para rehabilitar agua, sino que también es un equipamiento de una capacidad muy grande de gestión del territorio. Entonces, ¿cómo podríamos esas cosas
llevarlas a una planificación de escala un poco comarcal, ¿no? Salirnos un poco incluso de la lógica de los ayuntamientos. Y de manera comunitaria, por supuesto, porque eso va de la mano. ¿Me dejas que yo le diga una cosa? Pues, a ver. Usted ha incidido, usted ha incidido en un detalle que no hemos comentado. La emergencia hídrica que se ha dicho que hay en estas islas ha provocado que los consejos insulares hayan volcado en pedir desaladoras. Fíjense que se han pedido desaladoras y siguen manteniendo unas pérdidas del 50%. O sea que si les faltan a ustedes 20 hectómetros cúbicos, para que les lleguen esos 20, van a tener que poner desaladoras por 40. ¿Se dan cuenta? Usted ha incidido en ello y me lo ha recordado, que se me olvidó a mí. Vale, pero nos vamos a enfocar en las aguas residuales, ¿no? Las pérdidas son de aguas de abasto. O sea, como lo vemos desde el enfoque sistémico es que hay que ir a cada caso, ¿no? Igual que el Fuenteventura. Habría que ir allí, ver cuál es la orografía, cuál es la tipología del suelo, hay suelos que son más filtrantes, suelos que son menos filtrantes, cuál es la vegetación. Entonces, hacer un estudio urbanístico, lo que fuera. Hubo una temporada en que nuestra propuesta, de hecho con Abel se hizo una propuesta para Buenavista, ¿no? Que eran según los núcleos y los caseríos pues que tuvieran su depuradora, y luego con otra gente estuvimos trabajando, no recuerdo el dato exactamente, pero creo que entre 20 y 25 metros cuadrados nos corresponde a cada ciudadana de espacio verde. ¿Sí? O sea, por urbanismo tiene que haber unos espacios estipulados para sanidad, para aparcamientos y para espacios verdes, ¿no? Entonces, para depuración es un 0,00, un poquísimo, ¿no? Pero para espacios verdes serán como entre el 20 y el 25. Entonces decíamos, si estos sistemas se consideraran espacios que están reverdeciendo, que están generando un espacio de disfrute, que son parques, entonces podríamos entrar dentro de ese porcentaje de espacio verde, ¿no? Así como simplificando mucho la respuesta. ¿Era esa la pregunta? Sí. Pedro tiene una... y por supuesto, perdón, y lo ideal sería que fueran la propia comunidad la que decidiera, ¿no? ¿Qué tipo de espacio? ¿Queremos una huerta? ¿Queremos un jardín? ¿Queremos una charca? O sea, se puede jugar ahí también con la participación. La última pregunta. Vamos, Pedro. Bueno, primero, muchas gracias por las 3 presentaciones. He aprendido muchísimo y, sobre todo, Laura, por tu entusiasmo, no lo abandones. Pero mi pregunta va a Carlos. Vamos a ver, la imagen que, o sea, el Consejo Insular de Aguas constantemente comunica que el acuífero está disminuyendo, precisamente por el enorme número de galerías que hay y los 1.500 kilómetros de galerías que hay en Tenerife. Sin embargo, usted lo que apunta es continuar perforando. Hablo desde la ignorancia, ¿eh? Y en segundo lugar, como decía antes Mayer, efectivamente la tendencia pluviométrica no está del todo clara, pero sí hay algunas tendencias que señalan que las sequías son más intensas. De hecho, la sequía del año 49 fue menos intensa que del año 2011-2012. Y además de eso, al subir la temperatura, aumenta la evapotranspiración, por tanto la infiltración en principio es menor. Y todos los modelos de futuro indican que en Canarias va a llover menos seguro e incluso en algunos casos, dependiendo del escenario climático, hasta un 30% menos. Entonces mi pregunta, ya digo, desde la ignorancia es, ¿seguimos apostando por mantenimiento y perforamiento de las galerías? Pero entiendo que tarde o temprano tendremos que recurrir a la desalación. ¿Es así? Mire, yo soy ingeniero, entonces yo me tengo que mover con números, no con sentimientos, ni con lo que me digan. Yo me muevo con números y en los números es que aquí hay una red meteorológica que se instauró en el año 40 en toda España. En Canarias, además, es mucho más densa a partir del ESPA 15, incluso es muchísimo más densa de la que tiene el territorio, todo el resto del territorio nacional. Esa red meteorológica y esa determinación de los datos dice que la pluviometría media sigue permaneciendo constante. Yo he sido, como me han dicho en la presentación, jefe de planificación de Canarias. He trabajado, al trabajar en ese puesto, me he tenido que leer, podría decir que por desgracia, porque es tremendo leerse un plan hidrológico,
hay que tener mucha paciencia para hacerlo, me he tenido que leer 34. Yo he redactado 3, y el Hierro, La Gomera, La Palma, bueno, y Galápagos y el Caribe, pero en Canarias 3, y me he tenido que leer 34. Y le digo, en los 34, usted puede ver que en todos, hasta el año 2015, era clarísimo. Todos, la pluviometría media permanecía constante. A partir del año 21, junto con el que se hace en el año 23, para adecuar el plan hidrológico a la erupción del Tajo Gaite en La Palma, ahí es donde hay un momento de cambio en el que interviene, como les he dicho, el CEDEX, Centro de Estudios y Experimentación de Madrid. Y allí se hace un estudio de una tendencia, una posible, ante la insistencia, se hace una cierta tendencia en que la línea de pluviometría horizontal, en vez de así, está así. Y como le he dicho, al final, lo que dice el plan hidrológico, que la desviación que se produce es inferior al error que tenía el método. Eso, además, no solo es para la pluviometría, es también para la temperatura. La temperatura permanece constante. No, si escuche, usted puede decir con los datos que usted diga, yo hablo con los datos míos. Yo tengo que hacer caso a los planes hidrológicos. Por la misma razón que cuando yo estaba allí, yo no le he dado los datos de infiltración que tengo yo, que yo los he contrastado por métodos prácticos, no por métodos teóricos hechos en continentes, sino por métodos prácticos hechos en cada isla. Mis números no son iguales, pero yo no puedo venir aquí y dar los datos míos, porque voy a reducir todo a una discusión personal. No, yo le doy a usted los datos que yo tengo, y los datos en temperatura y pluviometría son, le estoy diciendo, que ponen hasta el 2015 totalmente constantes. A partir de 2015 se intenta ver si hay una posibilidad de baja. Fíjese, vamos a suponer que hay una baja, hay un descenso. Vamos a aceptarlo. Bien, la infiltración, que son 360 con una pluviometría de 800 en Tenerife, 360 de 800, es un 40 y tantos %. Bien, eso es lo que dice el plan hidrológico, es un 40%. ¿Cuánto quiere que baje la pluviometría? Un 10%. Que conste que el descenso que ponía la línea era mucho peor, era mucho menos. Le ponemos un 20%. Le ponemos un 20% de descenso de pluviometría. Bien, entonces, ¿cuánto es la infiltración? La infiltración será el 30% de ese descenso. Luego es el 30 por el 20, es el 6%. ¿Qué más me da un 6%? Si estamos cometiendo unos errores tremendos en las infiltraciones. Por ejemplo, le doy a usted un detalle. En el año 78, cuando el plan hidrológico, en el 75, cuando el ESPA 15 saca los resultados, se decía que había una infiltración de 180 hectómetros cúbicos. En el avance del plan hidrológico del año 88 se subió a 220. Ahora mismo está en 360. ¿Usted cree que un error de un 6% es como para prever que tenemos que cambiar a desalación? Le pongo otro ejemplo. Cuando en el plan hidrológico de Tenerife, Fernández Bettencourt, que era el director del plan, dice en el plan que hay que ir a desalación, ¿por qué es? Porque tiene una infiltración de 200 hectómetros cúbicos y un consumo de 225. Luego él dice que nos estamos llevando los recursos enteros, por lo tanto hay que ir a desalar. Lógico. ¿Qué ha pasado? Que en verdad no eran esos los números. Los 200 de infiltración pasaron en el 15 a 360. Los me parece que eran 110 o 120 de escorrentía, ahora mismo son 15. O sea, se cometen unos errores en eso que no puede uno determinar la política hidráulica en función de ello. Y eso es lo que ha pasado. Me dice usted también que el Consejo Insular de Aguas dice que los acuíferos bajan. En el año 2000, me parece que fue en el 13, Braojos, el técnico del cual hemos hablado, que todo el mundo conoce por sus libros, que son verdaderas joyas y de datos, hizo una cosa que había que haber hecho hacía tiempo, que es coger cómo estaba el acuífero en el año
1929 y cómo estaba en el año 1999. ¿Se da cuenta? 70 años de diferencia. Yo me entretuve en coger esas dos superficies y superponerlas. Y las empecé a cortar por varios sitios para ver cuánto había bajado el acuífero. Mire, el que había bajado a la mitad es uno que es cierto, que es el perfil Santa Úrsula Güímar. ¿Por qué? Porque es el sitio más estrecho de la isla y porque hay 30 galerías en un espacio de 10 kilómetros, a cada lado, en cada vertiente, hay 30 galerías. Eso lo han sangrado. ¿Pero por qué? Porque era iniciativa privada, tenían que llegar al agua lo antes posible. ¿Qué se buscaron? El sitio más estrecho y se pegaron por llevarse el agua. Ahí el acuífero, después de 50 o 60 años de explotación, ha bajado a la mitad. Pero todos los demás perfiles, y le digo que le hice todos los demás, no había, el que más había bajado un 10%. Y muchos habían bajado un 5%. No es cierto que haya bajado el acuífero. De todas formas, le sigo diciendo, es que el acuífero tiene que bajar. Porque cuando una galería entra en el acuífero, provoca una depresión. Primero se lleva aguas de reserva del acuífero. Y luego forma una depresión al llevarse ese volumen que hace que el agua o llamámosle de escorrentía subterránea fluya hacia la galería. ¿Se da cuenta? Una galería se caracteriza porque cuando uno llega y toca el agua y empieza a perforar, saca reservas y recursos, porque está haciendo un hueco en el acuífero. Cuando luego la galería se para de perforar, las reservas ya no sacan más y todo lo que saca es recurso y el caudal se estabiliza. Bien, ese es el concepto y lo que tenemos que hacer es captar recursos. Luego, por tanto, lo que le digo, es normal que deprimamos el acuífero, porque tenemos que deprimirlo. Es lo mismo que un embalse. Usted tiene un embalse con un río detrás. Si usted saca más agua que el caudal que le viene el río, el embalse bajará. Pero en cuanto usted deje de sacar, el río la llenará. El acuífero es un embalse gigantesco que tiene la misma superficie que la superficie de la isla. ¿Y qué elevación tiene? Pues mire, en La Palma, la cota 1650, que es el naciente más alto de la isla. En ese acuífero se puede deprimir, y claro que se deprime, pero hay que hacerlo bien. Y con eso no le quiero decir que la iniciativa privada la haya hecho bien, que no lo ha hecho bien, porque se ha llevado por delante nacientes. Por ejemplo, Gran Canaria había 5.000 nacientes, ahora solo hay 1.000. Y el agua que sacan esos 1.000 es la milésima parte de la que sacaban los 5.000. En La Palma, la caldera de Taburiente, los nacientes tenían 15 hectómetros cúbicos. Los nacientes de la caldera y los de fuera, 15 hectómetros cúbicos. Ahora mismo tiene 3. ¿Por qué? Porque hay 12 galerías que han entrado en el acuífero Coebra, que son los que dan el agua a todos esos nacientes. Por eso le digo, con esos números, ¿usted cree que importa que haya bajado un poco la pluviometría? Escuche, si es verdad que ha bajado. Es un 6%, y le he dicho que baja la pluviometría un 20%. Si quiere, baje usted un 50% y se dará cuenta que sería un 15%. Entonces, tampoco es para tanto. Hay mucho mayor error en la determinación de esos valores. Carlos, muchas gracias. Tenemos que dejarlo por aquí. Muchas gracias, Abel. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias también a la directora de esta jornada por invitarme a moderar esta interesante mesa redonda, de la que he aprendido mucho y me he encontrado con buenos amigos como Abel, que hace tiempo que no nos veían. Muchísimas gracias también a ustedes por su atención.